Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy tenemos nuestro estudio semanal de la porción. Recuerden que esta semana nos toca cubrir Deuteronomios capítulo 7, del verso 12 hasta el capítulo 11, verso 25. Parte de esta porción ya la hemos cubierto en un estudio anterior de lo que se llama la serie de estudios Restaura el alma, basado en el Salmo 19, en donde hemos aprendido que estudiando los mandamientos vamos a aprender a darle mantenimiento a nuestra alma, a restaurar nuestra alma. Así que los invito a que vayan, lo vean, se suscriban al canal de la Biblia en su contexto, busquen el estudio que justamente hablamos sobre los mandamientos de esta porción y que obviamente nos da una base para poder hoy seguir aprendiendo un poco más con respecto a esta porción que se llama Ekeb o consecuencias en el español. Me voy a centrar, en este caso me gustaría que nos centremos en el capítulo 8. Vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Deuteronomios. Vamos a tratar de entenderlo. Hay un vocabulario muy particular. Siempre tengamos en mente, familia, que el libro de Deuteronomio es un libro que tenemos que entender la legalidad bíblica. No podemos nosotros basarnos en teologías o filosofía para entender el libro de Deuteronomio. Esto es algo conciso. ¿Por qué? Recordemos, y siempre me gusta hacer este recordatorio, y es parte de lo que también hacemos en el libro de Deuteronomio, es hacer un recordatorio. Y el recordatorio de familia de que el libro de Deuteronomio es una renovación de convenio. Por lo cual, el libro de Deuteronomio fue confeccionado en una forma, o fue escrito de una forma, en la que se asemeja mucho a un tratado legal del Antiguo Medio Oriente. En cómo fue escrito, nos da la pauta de que esto es podemos decir hoy, una acta legal, una constitución. Y tiene todo esto una validez legal y el vocabulario que se usa en Deuteronomio es 100% legal. Solo que muchas veces nosotros estamos muy lejos del contexto cultural del Antiguo Medio Oriente y no lo reconocemos. Por eso es necesario que consideremos estudiar contexto cultural, contexto legal y también tener en consideración lo que es el contexto del capítulo y del libro principalmente. Cómo se escribió, quiénes son el autor, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es la cultura que había alrededor. Y todo esto nos va a ayudar a entender un poquito más el libro de Deuteronomio. Y en este caso nos vamos a enfocar en el capítulo 8, que no es la excepción porque tiene el vocabulario legal. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que es el vocabulario legal. Así que vamos a ir al capítulo 8 y me gustaría invitar a mi hermano Maxi que pueda leer el capítulo 8 del verso 11 al verso 20. Cuando quieras, Maxi, adelante. Shabbat Shalom. Amonestación de no olvidar a Adonai. Ten cuidado de no olvidarte de Adonai tu Elohim, y no dejes de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. Cuando hayas comido hasta saciarte y hayas edificado buenas casas en que vivir. Y cuando tus manadas y tus rebaños se hayan multiplicado y todas tus propiedades hayan prosperado. Cuídate, no vaya a ser que enorgullezca tu corazón y se te olvide de Adonai tu Elohim, que te libertó de la tierra de Misraim, la casa de la servidumbre, que te guió a través de aquel desierto tan grande y terrible con serpientes venenosas y escorpiones, una tierra abrasada que no tiene agua, que te sacó de agua de la roca dura, que te alimentó en el desierto con maná que tus padres nunca habían conocido, para probarte con penalidades solo para beneficiarte a la postre, para que no te digas, mi propio poder y la fuerza de mi propia mano me han ganado esta riqueza. Recuerda que es Adonai tu Elohim quien te da el poder de adquirir riqueza, en cumplimiento de la alianza que hizo bajo juramento a tus padres, como es todavía el caso. Si olvidas de algún modo a Adonai tu Elohim y sigues a otras deidades para servirles o inclinarte ante ellas, te advierto hoy que ciertamente perecerás, como las naciones que Adonai hará perecer delante de ti. Así perecerás, por no hacerle caso a Adonai tu Elohim. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Maxi. Miren bien qué interesante. Vamos a empezar, no estamos empezando por el principio del capítulo, sino que estamos empezando con la mitad del capítulo. Y es interesante ver que empieza hablando de tres términos. Empieza en el verso 11 hablando que dice, cuídate de no olvidarte, o sea, es un recordatorio.
por eso siempre estamos recordando en el libro de Deuteronomio, ¿de qué? De cumplir mandamientos, decretos y estatutos. Que yo te ordeno hoy. El hoy, recuerden que esto nosotros tenemos que prestar atención. En el libro de Deuteronomio, como siempre digo, está esta palabrita hoy. Esta palabra hoy nos demarca que era importante tanto para la audiencia original, que recordemos que es Israel por entrar a la tierra prometida, pero también es para hoy, para nosotros. Entonces, yo quiero preguntarle a la audiencia y quiero preguntarle aquí a los hermanos que están en el chat y los hermanos que tengo aquí presentes, mi esposa y a la hermana Rosario y familia, si sabemos cuál es la diferencia entre, y quiero ver sus respuestas, familia, y quiero también a la audiencia que nos ve por internet también, que deje su comentario de que si conocemos cuál es la diferencia entre mandamientos, decretos y estatutos, para poder entender de qué se está hablando y por qué hace tanto hincapié, porque no es la primera vez que hace en el libro de Deuteronomio, entre la porción pasada y esta porción, mínimo son 3 veces que se nos menciona y guardarás los mandamientos, los decretos y los estatutos. Si vemos que esto se repite más de 2 veces, entonces el Eterno dice, es un recordatorio importante. No debemos olvidarnos. Entonces, ¿sabemos lo que es un estatuto, un decreto, un mandamiento? Yo espero ver sus comentarios, familia, sobre qué es esto. Aquí mi hermana Rosario dice, no sabe diferenciarlo. Aquí estatutos no cambian y mi hermana Ofelia dice, los estatutos nos cambian y son para siempre. Exactamente, puede ser. Vamos a definir eso. Acá dice mi hermana Rosario que toda la ley es para siempre. Sí, ok. Vamos a tratar entonces vamos a tratar de definir esto para poder entender cuál es el mensaje que hay en esta porción. Porque esta porción, como hemos visto también en el capítulo 7, se habla mucho del contexto legal. Se tiene mucho en cuenta de la legalidad, de todos los aspectos legales y vocabulario principalmente muy relacionado a leyes, muy vocabulario relacionado digamos, con sentencias. Entonces es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Más aún en esta porción, en estos versos que hemos leído, porque dice que no tenemos que olvidarnos de sus mandamientos, decretos y estatutos. Y no solo eso, sino que también tenemos que aprender a ser agradecidos con el Eterno. No vaya a ser, ¿no? Y miren por qué es el propósito de que nosotros no tenemos que olvidar lo que son los mandamientos, decretos y estatutos. Porque no vaya a ser que se ensoberbezca nuestro corazón y después terminemos diciendo que nos enriquecimos por nuestras fuerzas. Y no fue el Eterno quien nos dio las riquezas. Y tristemente es algo que padeció esta generación, Israel. Cuando vemos la historia de Israel en la historia de los reyes, vemos que siempre fue cíclico. Israel llegó a un punto en que su corazón se ensoberbeció y vino el caos. Hoy no estamos exentos de eso, familia. En nuestras vidas también suele pasar esto. ¿Y cuál es el remedio para que no suceda esto? Dice el Eterno, no olvidarse de sus mandamientos, decretos y estatutos. Entonces vamos a tratar de definir estos términos, familia, para poder seguir analizando más a profundidad el capítulo 8. Para saber por qué ahora nos habla de esta forma, en los versos anteriores nos va a hablar de otra forma, pero todo relacionado con los mandamientos, decretos y estatutos. Y es también bastante interesante cómo va a terminar este capítulo. Así que vamos a definir términos. Quiero que me acompañen, familia, aquí, y vamos a definir el término mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Permítanme que aquí voy a ampliar un poquito más. Aquí vamos a ir, acá está. Mandamientos. La palabra mandamientos es la palabra en hebreo mispah. Un mandato, ya sea uno humano o divino. Recoger la ley que fue ordenado. Ley, ordenanza, precepto. Eso es lo que es la primera definición que vamos a encontrar sobre lo que es un mitzvah. Eso lo obtuve del diccionario conciso de las palabras del Testamento griego y la Biblia hebrea. Esto lo encontré en Logos, así que esto está tomado desde la Biblia, desde el diccionario de la Concordancia Strong. Pero no me fue suficiente, porque es un poquito confuso, porque dice, ok, un mitzvah es un mandamiento, ya sea humano o divino, es ordenado, ley, ordenanza, precepto. Pero miren, vamos a ir a otro comentario, a otra definición que proviene de Lexham
Theological Workbook, o sea, el libro teológico del Lexham, y nos va a dar una definición de lo que es mitzvah. Lo que es el mandamiento, el mitzvah. Es femenino, mandamiento, significa también estipulación, enseñanza. ¿Ok? Enseñanza. Se refiere a algo que ha sido ordenado. El sustantivo mitzvah está relacionado con el verbo mandar. O sea, es un mandato, un mandamiento. Por eso ahora vemos que en el español se tradujo a mandamiento. En muchos lugares, mitzvah es casi un sinónimo de Torah, ley. Juntos, la ley, Torah, y el mandamiento, mitzvah. O sea, vamos a ver siempre, y vamos a ver algunos versos bíblicos que vamos a ver que van a estar siempre juntos, pero significa lo mismo. En esencia es lo mismo. El mitzvot y la ley, o la Torah, es lo mismo. Solo que vamos a ver que hay una diferencia cuando se habla en plural y cuando se habla en singular. Pero siempre vamos a ver que van a estar los dos de las manos y los dos están haciendo referencia ¿a qué? A lo mismo. Entonces esto nos enseña que decreto y estatuto no es lo mismo que un mandamiento. Y eso es lo que vamos a tratar de definir ahora. Entonces vamos a seguir leyendo la definición para entender un poquito más. Disculpen, ahora sí. Entonces nos quedamos que va a aparecer en la Biblia, va a aparecer mitzvot, va a aparecer también como ley o Torah, o van a aparecer los dos términos juntos como ley y mandamiento. Puede referirse a toda la ley, como por ejemplo, miren, y esto es cuando se habla en plural. En Éxodo capítulo 24:12 dice, entonces Adonai dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y el mandamiento que he escrito para enseñarles. O sea, vemos que leyes y mandamientos. O sea, que está hablando del mismo sentido. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Y tenemos ejemplos de cuando vemos que la palabra mitzvot está usada de las dos formas, plural y singular. ¿Ok? Al igual que la ley, Torah, el mandamiento, mitzvah, cosecha elogios. Y eso lo vamos a ver en Salmo 119:6. Entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos? Esto que está queriendo decir, que si uno obedece los mandamientos, hay elogio. ¿Y por qué dice aquí el salmista? Yo no voy a ser avergonzado si obedezco todos sus mandamientos. Verso 10. El verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Puede indicar una directriz moral, como por ejemplo Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti. Y mis mandamientos guardarás dentro de ti. O sea, recuerden que Proverbios está hablando siempre de una conducta moral. Nos está enseñando a mantener una conducta moral. ¿Y cómo dice en Proverbios? Que si yo ahora presto atención a las palabras, voy a guardar sus mandamientos dentro de mí. Capítulo 7, verso 2 al 1 de Proverbios. Hijo mío, guardas mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guardas mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. O sea, miren cuán importante tenemos que guardar nosotros la ley de Dios. Como si fuera la niña de nuestros ojos. Es una parte del ojo muy sensible. O sea, y que uno siempre está cuidando de que nada le entre en el ojo. Bueno, así tenemos que nosotros guardar. ¿Y qué dice? El que guarda mis mandamientos, vivirá. O sea, tiene que ver con conducta moral. Miren también lo que dice en Eclesiastés capítulo 8, verso 5. El que guarda el mandamiento no experimenta el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Ok, y esto es bien interesante, porque si yo quiero conocer escatología, tengo que conocer los mandamientos. Porque miren lo que dice Eclesiastés, el que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué? El mal. O sea, no vamos a experimentar vamos a vencer el mal. La mala inclinación. Porque recuerden que la Biblia dice que el corazón del hombre siempre tiende al mal.
es perverso, es dañino. ¿Cómo podemos revertir eso? Muy bien, mi hermana, es engañoso el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo revertimos eso? Dice Eclesiastés, guardando los mandamientos. Y el corazón del sabio, recuerden que corazón lo hemos aprendido. ¿Qué significa corazón? ¿Es algo emoción o sentimiento? ¿Qué es el corazón? ¿Cómo definimos corazón de acuerdo al contexto bíblico? Muy bien, mi hermana Rosario tiene un 10. Es la mente. Entonces, ¿cómo ahora mi mente se hace sabia de los tiempos y de los juicios? Cuando yo guardo los mandamientos. Entonces, es una condición necesaria prestar atención los mandamientos. ¿Por qué? Porque nos va a hacer sabio. Si no, soy un ignorante. Digo, amo a Dios, y esto lo hemos visto en la porción anterior cuando hablábamos del Shema Israel, que decíamos, es fácil decir amo a Dios, pero realmente, como nos enseñan los sabios, una persona ama a Dios de acuerdo a la medida que lo conoce. Entonces, si yo no estudio los mandamientos, yo no conozco su voluntad, entonces yo no puedo decir yo amo a Dios. Lo correcto sería, estoy aprendiendo a amar a Dios. Y esto, paso a pasito, mientras yo voy aprendiendo, como dice Eclesiastés, va haciendo sabio que mi corazón, me va haciendo sabio y me va a hacer entendido en los tiempos, me va a hacer entendido, como dice también Eclesiastés, en los juicios. Esto es bien interesante. Vamos a ver qué más dice la definición. Y se usa para mandatos humanos. Lo vamos a ver en 2 de Crónicas, capítulo 8, verso 15, y en Isaías, capítulo 29, 13. O sea, vamos a ver que se va a usar para ambos, tanto cosas que Dios manda, como también manda el ser humano, como por ejemplo, vamos a leer uno de estos versos. 2 de Crónicas, capítulo 8, verso 15. Y no se apartarán del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y a los levitas, y los tesoros y todo negocio. O sea, acá hay una ordenanza que dio con respecto a la administración del templo el rey, y dice que no se apartarán de ese consejo. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón, su mente, sus intenciones están lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué está diciendo Isaías capítulo 29? Que Israel había caído en ese momento en una posición en donde, recuerden, en la época de los reyes era muy común que estaba el templo, iban en las fiestas, adoraban a Dios en el templo, pero después iban y adoraban a los Baales en los lugares altos. Entonces Isaías confronta a Israel diciéndole, esto no es así. O adoran 100% a Dios o se van 100% a los ídolos. Y si se van a los ídolos, como dice la porción Ekeb, las consecuencias, aténganse a las consecuencias negativas por violar el pacto, por su infidelidad. Entonces, ¿qué había sucedido? Ahora todo lo que el Eterno había dicho, estos mandamientos que Él nos dio, los decretos y los estatutos, vamos a ver, llegó un punto en que Israel los tomó como alguna tradición. Y eso es lo que en Isaías está diciendo. Esto ahora pasó a ser como mandamientos de hombres, tradiciones, porque no tenían la intención correcta. ¿Y cuál es la intención? De que nosotros no nos olvidemos, con el propósito de que no ensoberbezcamos nuestro corazón, a que nosotros obtuvimos riquezas por nuestras fuerzas y que no fue Dios, sino que tenemos que siempre reconocer que es Dios quien nos da la riqueza. Es Él el que nos provee. Es Él el que nos da todas las cosas, lo que me visto, lo que como, donde vivo, todo nos lo da Él. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer y eso es lo que estaba desafiando Isaías. Dice, o estipulaciones, como en Jeremías capítulo 32:11, Nehemías 10:32. Tomen nota de estos versículos para que ustedes después puedan revisarlos y validar. Israel a menudo viola los mandamientos de Dios, y eso lo vemos en Isaías capítulo 48:18 y en Daniel 9:5, que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cómo lo hace? Con sus leyes, Torá. Pero mientras que Torá viene a significar toda la ley, Mizvah generalmente se refiere o se reserva para mandatos individuales. De ahí la típica expresión ley, Torá en singular y mandamientos, mitzvot.
En plural lo vamos a ver en algunos versos bíblicos, como en Primera de Reyes 2.3, Segunda de Reyes 17.13, que dice: Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme, miren lo que dice, conforme a todas las leyes que yo prescribo que prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahora vemos que el propósito de los profetas, y en Segunda de Reyes no es bien claro, ¿cuál es el propósito de un profeta? Que el pueblo vuelva a los mandamientos, que vuelva a la obediencia. Y es interesante ver que cuando habla de mandamientos, habla de los mandamientos uno por uno, pero también los engloba en toda la Torah. O sea que como que nos está diciendo de todas formas, no es que van a volver a un mandamiento sí y a otro no, a todos los mandamientos. Israel tiene que volver todos los mandamientos. Y esto aplica para hoy, porque recuerden que dice en Deuteronomio 8, lo acabamos de leer, todos los estatutos, decretos que te ordeno hoy, ¿ok? Entonces eso es bien interesante. Nehemías capítulo 9, 14 también dice exactamente algo similar. Vamos a seguir un poquito más adelante. Más tarde, esto se pronuncia más. Torah se convierte en el título colectivo del libro de Génesis a Deuteronomio. Y tradicionalmente se dice que hay 613 mandamientos registrados en ellas. Después de Torah, Mitzvah es la palabra más importante para la legislación de Dios. Esto es bien importante. De aquí que la posterior celebración judía de la mayoría de edad se llama Bar o Mat Mitzvah, o sea, dependiendo si es hombre o niña, hijo o hija del mandamiento. El Antiguo Testamento presupone que los mandamientos pueden y deben ser guardados. Y eso lo vamos a ver en Levíticos 22:31, que dice: guardar pues mis mandamientos y cumplirlos. Yo, Adonai. Deuteronomio 27:1. Ordenó Moisés que los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No tenemos excusa, familia. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que hace que quienes lo cumplen merezcan el favor abundante. Gesed. ¡Wow! Esto es algo bien interesante. Quien pone por obra los mandamientos, y no es uno, dice todos los mandamientos, va a acceder o va a merecer el favor abundante, la Gesed de Dios. Como vemos en Éxodo capítulo 26. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. Deuteronomio 5:10. Y que hago misericordia a millares y a los que aman y guardan ¿a quién? A mis mandamientos. Miren qué interesante. Porque el mandamiento, entonces podemos estar hablando de que definirlo un poquito más sencillo. El mandamiento viene a ser cada una de las leyes que el Eterno nos ha dado en toda la Torah. Sería cada uno de los ítems que nosotros tenemos que aprender y saber cuáles son los que aplican para mí y cuáles no. Entonces, todo eso son los mandamientos, son las leyes, las instrucciones, la Torah. Si hablamos en plural sería Torah, pero cuando hablamos individual es el mandamiento. Es la instrucción que todas las 613 instrucciones, de acuerdo a lo que nos enseñan los sabios, pueden ser más, pero lo que dicen los sabios, ellos tienen identificado que son 613. Miren, familia, y esto quiero hacer acá un paréntesis, porque ¿a cuántas leyes estamos sujetos nosotros en un país? ¿Cuántas leyes están en la Constitución Nacional de cada país? Hay más de 3.000, 4.000 leyes. Y no nos quejamos a la hora de obedecer esas leyes. Pero el Eterno nos da 613 mandamientos, los cuales no aplican para todos,
Unos van a ser para los sacerdotes, otros van a ser para los dueños de campo, otros son para las mujeres, otros para los hombres. O sea, es muy mínimo la cantidad de mandamientos que una persona, o le aplican a una persona, podremos decir, y nos quejamos y no queremos obedecer. Pero si obedecemos a las naciones y nos sujetamos a más de 4.000 leyes que quizás algunas no tienen ni siquiera sentido o van en contra de los mandamientos y nosotros estamos ahí obedeciendo eso. Entonces es algo que tendríamos que meditar en eso, familia, y los invito a meditar en eso, porque como vemos, el Eterno, como dice en Deuteronomio 27.1, perdón, en 30.11, a ver, 17, o bueno, se me fue el verso, donde dice que no está lejos. El 30.11. El mandamiento no está lejos. Es algo fácil. O sea, si uno se pone a ver cada uno de los mandamientos, no es complicado ponerlo por obra. ¿Qué es lo hace complicado? Y somos nosotros. El lidiar con nosotros mismos. Si queremos o no obedecer el mandamiento. Porque es bien claro, cuando ahora definimos el mandamiento está hablando de toda la ley. Nos está diciendo en un primer momento en Deuteronomio capítulo 8:11 que que guardes que mis mandamientos. Está hablando de toda la ley. ¿Y cómo sé esto? Miren, vamos a ir al Deuteronomio capítulo 8 y al 11, perdón. Vamos a ir al capítulo 11 y miren lo que dice en el capítulo 11, verso 8 al 9. Dice, guardar pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Adonai a vuestros padres, que había de darla a ellos y a sus descendencias, tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué dice? Guardaos pues todos los mandamientos. Todas las instrucciones. Mandamiento podríamos decir que se pueden entender como mandamientos. Los sabios nos enseñan que el misbot también puede ser considerado como un consejo. Y es interesante por qué ellos dicen eso, porque vamos a ver que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de elección, de escoger, ¿obedezco o no obedezco? El Eterno nos da sus instrucciones, pero en ningún momento Él nos obliga, sino que Él nos dice, si ustedes obedecen, les va a ir bien. Pero si ustedes no obedecen, no les va a ir bien. Pero ahora, ¿de quién depende si obedezco o no? ¿Depende del Eterno? No, depende de mí. Entonces, por eso los sabios definen mejor a un mandamiento como un consejo, en donde yo tengo la libertad de escoger si lo cumplo o lo pongo por obra o no lo pongo por obra. Ahora, depende de mí a qué consecuencias me quiero sujetar, si a las de bendición o a las de maldición. Ya eso depende de cada uno de nosotros. Pero ahora entendimos que el término mandamiento hace referencia a una cuestión legal que tiene que ver con todas las instrucciones y que cada una de las instrucciones es un mandamiento y cuando se ve en plural se habla de ¿qué? De Torah. Cuando estamos hablando de los 613 preceptos o mandamientos, ¿ok? Entonces ya definimos lo que es mandamiento. Vamos ahora a definir lo que es la palabra decretos. Vamos a ver lo que significa un decreto. Ahora porque es interesante ver por qué hace esta diferencia el Eterno. Y vamos a ver que un decreto es muy diferente a lo que es un mandamiento. Vamos a ver la definición de decreto. Paren que voy a cerrar un poquito aquí de cosas. Acá está. Decreto. Vamos a ver lo que dice que es el decreto. Decreto es la palabra mispat. Oh, esto tiene que ver con algo mispat BCDK. ¿Qué es esto? Justicia y bondad. Muy bien, mi hermana Rosario. Tiene que ver con justicia y bondad. Dice, un veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado jurídicamente, específicamente una sentencia o decreto formal, ley humana o parcial divina, individual o colectiva. El acto, el lugar, la demanda,
el crimen y la pena, justicia, incluido un derecho particular o privilegio. Miren miren esta definición. Nos dice que ahora el decreto tiene que ver con qué, con algo judicial. Ahora, si yo estoy hablando, familia, les voy a preguntar esto. Si yo hablo de algo judicial, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Muy bien, de los jueces, del Sanedrín. ¿Qué viene a ser esto? La sentencia de los jueces. O sea, nos está diciendo, vamos analizando esto. Dice, no se olviden y guarden que mis instrucciones, pero ahora vemos que decreto no tiene nada que ver con una instrucción, sino que tiene que ver con decisiones judiciales. O sea que tenemos que no solo observar los mandamientos, sino que también observar que la decisión de los jueces, la sentencia de los jueces, el veredicto de un juicio. Y esto es algo bastante interesante. Entonces vemos que ahora decreto tiene que ver con algo legal también, pero tiene que ver con una jurisdicción que tiene que ver con lo penal, podríamos decirlo, con la sentencia emitida por los jueces. Miren lo que significa mispat en otro comentario, en otro recurso, el Lexham Theological Workbook, dice lo siguiente: es una palabra masculina que hace referencia a juicio, justicia. El término se utiliza a menudo para expresar tanto el atributo de la justicia como la ejecución de la sentencia en un litigio. Este término, que deriva de la raíz spat, puede utilizarse para describir las características que deben exhibir las autoridades gobernantes, los reyes o los jueces. Isaías capítulo 3, verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Ok, cuando habla de príncipes, ¿de quién está hablando? Del Sanedrín, del Beit Din, como se conoce en el hebreo. Miqueas 3:1 dijo: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros sobre lo que es justo? ¿De qué está hablando aquí Miqueas? Él está hablando a quién? Al tribunal, que juzguen con justicia, les está diciendo. Las autoridades terrenales deben comportarse con integridad y garantizar que se lleve a cabo el juicio de acuerdo con las normas de Adonai. Sin embargo, este término se utiliza con frecuencia en contextos para indicar la emisión de una sentencia en un caso legal en relación con el juicio final, el final de los tiempos. El término mispah describe a menudo cómo Adonai intervendrá decisivamente para procurar el castigo de sus enemigos o la justicia y recompensa para los justos. Salmo 101:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, va a haber juicio, un juicio final. Isaías 34:5. Porque en los cielos se embriaga mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ok, siempre miren, tiene que ver entonces, ahora decretos, tiene que ver con juicios, con sentencia, un veredicto. Entonces esta palabra está relacionada con la Corte Suprema, con el Beit Din, el Sanedrín, ya sea el Sanedrín de 3, con el Sanedrín de 23 o el Sanedrín de 71 ancianos, ¿ok? Pero tiene que ver con la decisión de los jueces. ¿Qué nos está queriendo decir entonces cuando nosotros leemos y dice en el capítulo 8, verso 11, que cuidar de no olvidar, dice, cuídate de no olvidar de Adonai tu Dios, de cumplir ¿qué? Sus mandamientos, o sea, sus instrucciones y sus decretos, es decir, la sentencia de los jueces. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros me voy a adelantar un poquito más en el libro de Deuteronomio, y vamos a ver que en Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17, y vamos a leer del verso
Vamos a leer del verso 10 al verso 13. Vamos a leer aquí. Miren lo que dice. Y hará según la sentencia. Está hablando del Sanedrín, le está hablando del pueblo, está hablando de los jueces. Vamos a leer del verso 8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, entre una clase de derecho legal u otro, entre una clase de herida u otra, en negocios de litigio o en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Te enseñarán qué? El decreto. ¿Qué es lo que nos está hablando en Deuteronomio capítulo 8? Que nosotros tenemos que obedecer el decreto de los jueces. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan que harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Pero si yo no quiero obedecer, miren lo que sucede. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está para ministrar allí delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá, o sea, no se enorgullecerá. Ok, entonces, ¿qué se nos está hablando? Cuando dice en el capítulo 8, verso 11, de los mandamientos, está hablando de toda la Torah y de cada uno de las instrucciones. Cuando habla del decreto, es que nosotros como pueblo no podemos ir en contra de lo que dicen los jueces. ¿Por qué? Porque es Dios mismo juzgando a través de los jueces. Miren lo que dice Deuteronomio 17. Los jueces y los sacerdotes están ministrando desde el lugar donde Dios puso su nombre. Es decir, que ellos son los representantes para hacernos saber cuál es, podemos decir en este caso, la sentencia correcta de acuerdo a lo que dice el Eterno. Ahora yo pregunto, familia, lo que ya el Sanedrín ha dejado estipulado, ¿nosotros podemos ir en contra de eso? No podemos ir en contra de eso. Nos tenemos que sujetar a eso, sabiendo que esté o no correcto. Recuerden que todo lo que los jueces hayan dicho o hayan establecido, ellos cargan con la culpa, no nosotros, porque ellos tienen la autoridad. Ahora esto nos ayuda a entender que nosotros no podemos estar en contra de lo que son las decisiones judiciales que ha tomado el Sanedrín. Y recuerden que hubo un último Sanedrín hasta el año 324 aproximadamente, hubo un Sanedrín. Y hay muchas cosas como por ejemplo el calendario que hoy nosotros seguimos hebreo, fue estipulado por el último gran Sanedrín. Ahora nosotros no tenemos la autoridad de poderlo cambiar, porque ahora entendiendo lo que es un decreto, viene a ser ¿qué? El decreto, la decisión de los jueces. Y como dice en Deuteronomio capítulo 17, tenemos que obedecerlo. Y si nosotros nos oponemos, estamos en, podemos decir, rebelión. Estamos en contra de la obediencia de Dios. Y ahora, ¿por qué dice que aquel hombre que procediera con soberbia y no obedeciera al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá? ¿Saben por qué? Porque la sentencia que dan los jueces se entendía que era Dios mismo hablando por los jueces. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos validar esto? Miren, vamos a ir al Salmo 82. Vamos a ir al Salmo 82, que es uno de los salmos que se lee en nuestras oraciones diarias al finalizar la Amidá. Siempre leemos los salmos que se recitaban en el templo. Y el Salmo 82 es uno de los salmos que se leían en el templo. Y me gustaría que mi hermana Daisy León lo pueda leer. Por Dios. Buenas tardes a todos. Dame un segundo, que preciso se me sale.
Tranquila, mi hermana, bienvenida. Bueno, me dice Salmo 82, todo lo Ajá. leo, ¿sí? Listo. Me dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los simientes de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Hashem, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Gracias, mi hermana Daisy. Miren qué interesante. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, dice en la Reina Valera. En medio de los dioses, juzga. O sea, es un poquito confuso por la traducción, pero cuando nosotros vamos a una traducción literal del hebreo, yo les voy a leer de el Sidur, Koren Shalem, que está justamente la oración que se hace los días, viene a ser el tercer día de la semana, el día martes. El Salmo 82 dice, Salmo de Asaf, Dios reside en la asamblea divina, en el seno de los jueces dicta su sentencia. Está hablando del Sanedrín. Exactamente, pero ahora tenemos una mayor claridad. Ahora entendemos por qué era tan importante el decreto de un juez. Principalmente cuando hablamos del Gran Sanedrín, porque es Dios. Y recuerden y ubíquense dónde estaba el Gran Sanedrín, estaba en el templo. Entonces, desde ahí el Eterno está hablando por medio de los jueces, dando la sentencia. Y el Salmo 82 nos deja bien claro cómo se entendía o cómo entendía la audiencia original con respecto a la sentencia. ¿Por qué uno debía obedecer la sentencia por más que yo no estuviera de acuerdo? Porque es Dios mismo juzgando a través de sus jueces, por lo que dice el Salmo 82. Entonces ahora ninguno de nosotros podemos estar en contra de lo que es el decreto. Ahora sabemos cuando se habla de decreto en la Biblia tiene que ver con ¿qué? Con una sentencia legal. ¿Que proviene de quién? De los jueces. O sea que tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que obedecer la sentencia de los jueces, y ahora nos queda el último término, que es definir qué es un decreto. Vamos a ir a Deuteronomio, vamos a volver a Deuteronomio capítulo 8, y vamos a lo que dice, dice, mandamientos ya hemos definido qué es un mandamiento, hemos definido lo que es un decreto y sus estatutos. Ahora, ¿qué es un estatuto? Vamos a ir acá, y esto es una palabra que el hermano Rico, nuestro More Rico Cortés, ha hecho mucho hincapié, pero bueno, necesitamos refrescar esto. ¿Qué es un estatuto? Es la palabra jukot, o juká en este caso, que significa, que viene desde el femenino, que proviene de la palabra 2706 del hebreo, de lo que es la Strong, y significa sustantivamente lo mismo. Designado, costumbre, manera, ordenanza, sitio, estatuto. Ok, no nos dice mucho. Vamos a buscar la palabra 2706. Es la palabra hok. La raíz de la palabra juká es la palabra hok. Una promulgación. De ahí una designación de tiempo, espacio, cantidad, trabajo o uso. También se puede encontrar como designado, obligado, mandamiento, conveniente, costumbre, decreto, debido, ley, medidas, por necesario, ordenanza, porción, tiempo establecido, estatuto, tarea. O sea, en sí que nos está diciendo que el hok, por lo que estamos viendo aquí un poquito más amplio, ¿de dónde proviene juká? Proviene de la palabra hok, que tiene que ver con una promulgación. ¿Quién promulga? ¿Quién hace una promulgación? ¿Quién decreta? ¿Quién hace un decreto? El juez hace un decreto, pero ¿quién hace una promulgación? O como dice aquí, también dice una promulgación.
una designación o un mandato. Puede ser también, pero es más que nada tiene que ver con una promulgación. Y esto tiene que ver con lo que dice un rey. Un rey, cuando hace en este caso, una promulgación o un decreto, que no es lo mismo que en este caso es una promulgación, en este caso, que para nosotros sería en el español un decreto, algo que el rey dice, hay que hacer esto, eso tiene que ver con lo que es un hoc. O sea que tiene una importancia muy importante, porque es la palabra directa del rey. Ok, vamos a ver qué más dice la definición de lo que es hukot de hoc. Dice, aquello que está establecido o definido. En el contacto se habla siempre de una sola ley u ordenanza. Por ejemplo, ley, ordenanza de la Pascua. Ok, eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 12, verso 43. Dice, la ley y ordenanza de la Pascua, y dice el hukot de la Pascua. Especialmente, ley por eje del cielo, de la naturaleza. Y acá está hablando que en Job se usa como con respecto a las leyes naturales. En Job 38:33, Jeremías 31:35, 33:25, que son las leyes que Dios ha puesto a la naturaleza. También se puede usar como una ley eterna. En Éxodo capítulo 27:21. Es algo perpetuo, algo que no va a cambiar. Son cosas que no pueden ser cambiadas. También se puede conocer como práctica, costumbres, por ejemplo, de los gentiles, es decir, idolatría, derecho, privilegio. Tal privilegio es una ordenanza de Dios. Y aquí vamos a ver algunos versículos. Segunda Reyes 7, 17, 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Adonai había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, está ahí como diciendo Israel no siguió los decretos, los estatutos y los mandamientos de Dios, sino que se fue a las naciones. Levíticos 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellas hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Ok. Éxodo 29:9. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y las atarás las tiras, y tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ok. Y esto cambia un poquito también la definición que nosotros teníamos con respecto a lo que es un estatuto. El estatuto es la palabra del rey. Podríamos hoy decirlo como un decreto real, algo que el rey dispone, pero nadie puede cambiarlo. Y por ejemplo, cuando hablamos en Éxodo 29:29 con respecto a la autoridad de Aarón y sus hijos, dice que es un derecho adquirido, en este caso, dado por el Eterno, por Dios, el rey de Israel, Aarón y sus hijos. Ahora, ¿alguien puede cambiar eso? No. Y cuando vemos que es un derecho, y ahora cuando lo vamos al hebreo, dice que es un hoc, entonces esto tiene que ver con algo importante, algo que tiene que ver con un decreto real, algo que el rey dijo que ni siquiera el mismo rey puede cambiarlo. Ni siquiera el mismo rey puede cambiar esto digo, ahora doy este mandamiento o este decreto, hago podemos decir, este derecho, doy este derecho a Aarón, pero el mismo rey no puede cambiarlo. Ya no lo puede cambiar porque ya lo dijo. Y esto es algo legal que tiene que ver con el contexto cultural. Cuando los reyes, hasta en las naciones, y esto lo podemos tener evidencia bíblica, familia. Cuando nosotros vemos en la historia de Esther, cuando el rey Asuero, mal aconsejado, ordena y da edictos sería mejor que decretos, sino un edicto, una proclamación, que podían matar a los judíos, y después se entera que Esther era judía, y él quiere revertir eso, él no lo puede revertir. ¿Y qué se le aconseja? Que ahora emita otro decreto, otra promulgación, en donde diga que los judíos pueden defenderse. Pero él podía anular lo primero que dijo, su primera palabra. No, ok. ¿Dios puede anular su palabra? No. Y la Escritura nos dice, Él no es hombre para mentir,
ni cambiar de opinión. Ahora vemos que lo que el Eterno dice, al que le dio, en este caso a Aarón, le dio el derecho perpetuo. Encima nos pone el perpetuo como diciendo esto es para ellos para siempre el sacerdocio en la tierra. Nadie puede usurpar ese sacerdocio. Y miren, vamos a ver un ejemplo, porque no solamente lo vemos con el libro de Esther, sino que también lo vamos a ver en el libro de Daniel. Cuando el rey de Babilonia hace un decreto también mal aconsejado, y vamos a entender lo que está sucediendo. Ahora que nosotros hemos definido lo que es un estatuto, lo que hemos definido ahora lo que es una promulgación, algo que el rey no puede cambiar. Miren lo que dice Daniel. Y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer Daniel capítulo 6. Vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 6. Cuando lo tengas, mi hermana, adelante. Todo el capítulo 6 vamos a leer. Adelante, mi hermana Ofelia. ¿Del 1 al cual? Al último versículo. Todo el capítulo 6, mi hermana. Ok, sí, gracias. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno,
ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y les quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi hermana, muchas gracias por la lectura. Miren qué interesante, porque cuando ahora analicemos Daniel capítulo 6, conociendo ahora lo que es un estatuto. Y acá tenemos el mejor ejemplo, que el estatuto lo podríamos definir como un edicto firmado por el rey, por una palabra o un acta que va a estar por escrito la palabra del rey y va a estar firmada por el rey. Y miren el vocabulario que se usa, dice que confirme este edicto firmándolo, el cual no puede ser ¿qué? Abrogado. Es decir, que cuando nosotros vemos en los mandamientos o cuando se habla de algún mandamiento y no está, podemos decir, como mandamiento, como mitzvot, sino que se está refiriendo como un hok, ese hok tiene una importancia porque es una palabra directa de Dios, algo que Dios habló directamente. Por eso vamos a ver que este vocabulario lo vamos a ver cuando leemos Éxodo capítulo 12, verso 43, cuando habla de las ordenanzas de Pesaj. Cuando vamos de el español ordenanzas al hebreo, dice el hok de Pesaj. Es un edicto firmado por el rey de las condiciones para participar del Pesaj. Y hay un estudio que hemos hablado sobre eso, no voy a profundizar porque vayan y véanlo, porque ahora vamos a entender por qué es tan importante ese punto. Nosotros leemos una ordenanza, ok, pero cuando conocemos el contexto hebraico, nos damos cuenta que esa ordenanza es un hok, que es un edicto firmado por el rey, que no puede ser abrogado. Ahora se me viene a mente lo que Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, que él no ha venido a ¿qué? A abrogar la ley. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 5, rapidito vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 17, y miren cómo está hablando Yeshua. Mateo 5, verso 17 dice: no penséis que he venido a abrogar ¿qué? La ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino que a cumplirla, a ponerla por obra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y se enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Miren, ahora entendemos por qué Yeshua él dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Porque dentro de la ley, dentro de las instrucciones, se encuentran los edictos reales del rey de Israel. Que son cosas que uno no puede cambiar, ni siquiera los jueces pueden revertir lo que el rey ya ha dicho. Miren, acá estaba el rey, Darío estaba tratando de salvar a Daniel y no pudo. Porque cuando el rey habla, no puede volver atrás. Ahora entendemos por qué las Escrituras nos dice que Dios no es hombre para mentir y cambiar de opinión. Porque lo que Él ya dijo, lo tiene que cumplir. Y lo va a cumplir. Ahora por eso nos dice, mediten, reflexionen, entiendan y recuerden mis hok, mis decretos, en este caso mis estatutos. Que como dice en Daniel, estaba hablando de que eran los edictos del rey, que fueron firmados por él, sus palabras. Entonces vemos ahora que, y justamente en la historia de Daniel podemos ver cómo Daniel, a pesar de que él estaba en el exilio en Babilonia, ¿él qué estaba haciendo? Lo mismo que se nos dice en Deuteronomios capítulo 8. Que no olvidemos, él recordaba, a pesar de su situación de estar en el exilio, que es una situación de vergüenza, él estaba recordando los mandamientos del Eterno, sus decretos y sus estatutos. ¿Y qué sucedió con Daniel? Daniel fue, de esta forma fue él, como él dice, mi Dios me encontró inocente. Porque a pesar de que él estaba fuera de la tierra, él estaba obedeciendo. Y él estaba, y miren, justamente podemos conectar la historia de Daniel con Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ir a Deuteronomio. Capítulo 8, del verso 1. Porque ¿qué estaba haciendo Daniel en el exilio? A pesar de que él estaba en el exilio, él estaba obedeciendo los mandamientos del Eterno. Y uno de los mandamientos dice que nosotros no nos tenemos que postrar ante las naciones o hacer lo que las naciones hacen si van en contra de la Torá. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Miren lo que dice que estaba haciendo Daniel. Verso 1, 8:1. Y cuidarás de poner por obra todos mandamientos que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué sucedió con Daniel? Cumplió los mandamientos, puso por obra por los mandamientos, lo cual hizo que al poner por obra él los mandamientos de Dios en Babilonia, fueran en contra de podemos decir, de las leyes de Babilonia. ¿Que le trajo una consecuencia negativa ante Babilonia? Sí, pero Dios le dio la vida. Y eso sirvió de testimonio para el rey Darío, para que el rey Darío dijera y después la hace, miren lo que después dice en Daniel, que él hace un escrito diciendo que todas las naciones del reino respeten y adoren al Dios de Daniel. Ahora entendemos lo importante que son los hok y que nadie puede ir en contra de un hok. Es más, no podemos ir en contra de ningún mandamiento. El mismo Yeshua dice, yo no he venido a abrogar el mismo vocabulario que se usa legalmente en Antiguo Medio Oriente, para cuando un rey ha dado su palabra y no la puede cambiar. Puede hacer otro escrito para tratar de enmendar lo que dijo primero, pero lo que dijo, lo dijo. Y Yeshua dice, yo no he venido a abrogar, porque la palabra de Dios está vigente. Y Deuteronomio capítulo 8:1 dice, cuidarás de poner por obra todos los mandamientos. Y miren lo que dicen los sabios con respecto a esto, familia. Miren lo que dice. Esto lo tomé del Humash de Ascroll sobre el comentario justamente de lo que estamos hablando. Del capítulo 8, verso 1. Todo el mandamiento. Moshe hizo hincapié en que ningún judío, en este caso israelita, puede escoger ni discriminar entre los mandamientos de la Torá. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo?
Vamos a volver a leer lo que dijo Yeshua, porque miren cómo opinan los sabios. Vamos a leer lo que dicen los sabios y después vamos a ver lo que dice Yeshua. Porque miren qué interesante lo que dicen los sabios. Los sabios dicen que ningún israelita puede escoger ni discriminar. O sea, ninguno de nosotros, ninguno, puede decir, este mandamiento sí, este no, esto no es lo que significa para mí. Entonces, eso es lo interesante, familia. Miren, acá, denme un segundito. Ahí está. Miren lo que dice. Moshe hizo hincapié en que ningún judío puede escoger ni discriminar entre los mandamientos de la Torá. O sea, no puede escoger uno sí, uno no, este es más importante, este es menos importante. Las bendiciones que Dios prometió dependían de que Israel aceptara la Torá sin reserva alguna, o sea, completamente, como si toda ella, íntegra, fuese un solo mandamiento, único e indivisible. A raíz de este término, los sabios infieren que el Midrash, según hay un comentario, una historia, que aquel que comienza a realizar un mandamiento debe perseverar hasta completarlo, porque su cumplimiento le será atribuido a quien finalice la labor. Pero miren lo que están diciendo los sabios. Ningún israelita puede escoger o desechar o discriminar entre los mandamientos de la Torá. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, que Yeshua está diciendo exactamente lo mismo que están diciendo los sabios hoy en día. El pensamiento hebraico, el pensamiento judío, podríamos decirlo, del primer siglo, era exactamente ese. Nadie podía discriminar entre este mandamiento es más importante, este no. Hoy tengo ganas de obedecer, hoy mañana no tengo ganas de obedecer. Oh, este sí, este no, a mí no me parece. Los sabios dicen, o el Sanedrín dijo que esto se tendría que hacer así, pero no, para mí me resulta más fácil hacerlo de esta forma. Familia, nadie nos preguntó. Y Yeshua mismo dice, el mismo Hijo de Dios dice, el mismo Mesías está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Y lo aclara, él vino a ¿qué? A cumplirlas. Y no solo eso que vino a cumplirlo, sino que nos vino a enseñar que, hey, si ustedes están haciendo esta acepción en los mandamientos, este sí, este no, o los jueces dicen que hay que hacerlo así, pero es muy complicado, entonces yo lo voy a hacer a mi forma, que es más fácil. Dice Yeshua, no te quejes cuando seas considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Una expresión que es bastante dura, porque es como que no fueras considerado nada. Pero dice Yeshua, si enseñas y obedeces todos los mandamientos, sin hacer distinción, serás llamado grande en el reino de los cielos. O sea, serás considerado en el reino de los cielos. Pero no esté diciendo, no, porque si consideras ahora que todo, no. Si tú pones por obra todos los mandamientos y los enseñas, entonces vas a ser considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, esto nos enseña, familia, miren qué importante. Ahora entendemos por qué Moisés en el capítulo 8 nos hace tanto hincapié en no olviden, recuerden los mandamientos. Porque nosotros, ¿quiénes somos para poder cambiar un mandamiento? ¿Quiénes somos para cambiar el decreto de un juez? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar un edicto del rey? Que ni siquiera el mismo rey lo puede cambiar. Entonces es algo que tenemos que meditar, familia, porque Yeshua nos está hablando de la misma forma. Nos están diciendo, no crean que ustedes pueden. Ni yo puedo, dice Yeshua, cambiarlo. Nada, ni lo más pequeño del mandamiento lo puede cambiar, de la escritura el mandamiento lo puede cambiar.
no tiene esa autoridad, sino que Él tiene la autoridad ¿para qué? Para cumplirlos. Y Él nos enseña a cumplirlos. Y nos dicen, ojo, no empiecen a hacer una discriminación de los mandamientos, este sí y este no, porque van a ser tomados como pequeños en el reino de los cielos. Pero si los ponemos por obra y los enseñamos, entonces seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Porque dice, más cualquiera que los haga. O sea, Él no está haciendo discriminación, sino que quien haga los mandamientos, quien cumpla la ley y lo que dicen los profetas, entonces será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora es bien interesante esto, familia, porque ahora vemos que el libro de Deuteronomio, como les decía en un principio, no es un libro que tengamos que leerlo de acuerdo a nuestra teología o nuestra filosofía o como yo quiero entenderlo. No, es bien claro y conciso. Como siempre digo, es 1 más 1 es igual a 2. Y nos está diciendo, no se olviden de poner por obra o de guardar, dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11, de que sus mandamientos, sus instrucciones, sus decretos, de prestar atención al decreto de los jueces, a la sentencia de los jueces y a sus estatutos. Aquellos, podemos decir, escritos o podemos decir edictos reales que Dios, como el Rey de Israel, nos ha dado, nosotros no los podemos cambiar. No tenemos la autoridad para hacerlo. Y Él ha sido claro, familia. Y creo que al definir estos términos, hoy tendríamos que ser más conscientes, familia, de que simplemente nosotros somos sus vasallos, somos sus siervos. Y tenemos que obedecer a lo que el Padre dice. Queremos que nos vaya bien. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Y miren, en este mismo capítulo 8, en los versos, vamos a cerrar con capítulo 8, vamos a continuar leyendo del verso 2 en adelante, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Y está hablando de la Torá, familia. Yeshua lo dijo. Miren, Mateo 4:4. Cuando él vence a la tentación, al oponente, al adversario, le dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, porque sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Familia, Yeshua está citando Deuteronomio capítulo 8. En Lucas 4:4 exactamente dice lo mismo. Yeshua respondió al Satán, al adversario, le respondió exactamente con estas palabras. Y miren cuál es el contexto. De que el Eterno nos llevó al desierto para probarnos si vamos a guardar o no sus mandamientos, en donde nos va a afligir, nos afligió, nos hizo tener hambre, pero a la vez nos sustentó con maná, comida que no conocíamos. Tu vestido nunca se envejeció, verso 4, sobre ti, ni la piel se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo que en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Adonai tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Adonai tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fruta y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides e higueras, granadas, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Wow, familia. ¿Qué experimentó Daniel cuando leímos? Él fue probado y Dios lo encontró inocente. No quiere decir que porque estemos en Torah no vamos a pasar momentos de angustia o momentos difíciles.
Son necesarios, familia, porque es en donde vamos a demostrarle a Dios que realmente vamos a guardar sus mandamientos. Salmo 94, que es otro de los salmos que se dice en el día, dice que, lo voy a buscar aquí en el Humash porque me gusta más como dicen en el Humash, dice en el Salmo 94, dice que bienaventurado el hombre que ha sido enseñado en sus momentos difíciles con la Torah. Permítanme que lo busque aquí. Salmo 94. Y aquí, 80, página 85. Salmo 94. Dice en el Salmo 94. Dios de la retribución, Señor, Dios de la retribución, manifiéstate, yérguete, juez de toda la tierra. Retribuye a los arrogantes su merecido. ¿Hasta cuándo los inicuos, Adonai, hasta cuándo los inicuos se alegrarán? Constantemente hablan con insolencia. Todos los inicuos actúan con arrogancia. Reprimen a tu pueblo. Adonai, afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero. Asesinan al huérfano. Dicen, el Señor no verá, y el Dios de Jacob no prestará atención. Escuchad vosotros los insensatos del pueblo. Nos está hablando a nosotros, familia. Vosotros necios, ¿cuándo habréis de entender? ¿Acaso quien implantó el oído no habrá de oír? ¿Aquel que dio forma al ojo no habrá de ver? ¿Quien reprende a las naciones, acaso no habrá de castigar? Él es quien enseña. Familia, si estamos caminando en este camino de la Torá, miren lo que dice el Salmo 94. Él es quien enseña conocimiento al hombre. El Señor sabe que el pensamiento del hombre son vanos. Feliz el hombre que es instruido por Dios y a quien le enseña su Torá, sus mandamientos, concediéndole tranquilidad en días difíciles, hasta que sea acabado un pozo para los malvados. ¡Wow! Familia, a pesar de que pasemos, como dice aquí en Deuteronomio 8, el Eterno nos va a probar, nos va a hacer pasar por situaciones de aflicción, pero Él no lo hace de malo, familia. Lo hace para realmente si nosotros hemos entendido lo que es un decreto, un estatuto y un mandamiento. Si vamos a poner por obra sus mandamientos, es como un buen padre. Y yo le pregunto a los papás, cuando corrigen ustedes a sus hijos, ¿lo hacen de malo o por qué lo hacen? Para que aprendan, para educarlos, para enseñarles, para que entiendan cuál es el buen camino. Lo hacen por un bien por sus hijos. Bueno, así mismo lo hace el Eterno, porque es nuestro Padre Celestial. Y miren qué lindo lo que a mí me impacta mucho lo que dice este Salmo. Porque el Salmo dice, feliz el hombre que es instruido por Dios y a quien le enseña su Torah. O sea, familia, a pesar de que estemos pasando por aflicción y si el Eterno nos está enseñando sus mandamientos, entonces familia, seamos felices a pesar de la adversidad. Porque Él nos está enseñando sus mandamientos en los días difíciles. Porque es donde nosotros estamos más dispuestos a acercarnos al Eterno. Y por eso ahora entendemos, porque más adelante dicen en Deuteronomio, leíamos en el verso 11 al 20, que nos decía, no te olvides de recordar mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. ¿Para qué? Para que cuando entras a la tierra prometida y seas bendecido y estés bien y no tengas ningún tipo de necesidad, no te olvides que fue Dios quien te dio todas estas cosas. Ahora lo entendemos un poquito mejor. Y ahora entendemos un poco mejor lo que es estos términos legales. Y ahora nos hace que tengamos que subir un peldaño más en nuestra forma de creer y en nuestra forma de poner por obra los mandamientos. Porque ahora, cuando hemos decidido nosotros servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hemos declarado que Yeshua murió y que el Padre los resucitó entre los muertos. Ahora, por esa declaración, ahora nosotros somos parte del pueblo. Así como fue Ruth que le dijo a Noemí, tu pueblo será tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso mismo hemos hecho nosotros, familia. Entonces ahora nosotros tenemos que aprender todas estas cosas, porque ahora nosotros no podemos jugar a obedezco o no obedezco, quiero o no quiero. Ya dimos nuestra palabra entre el Rey de Reyes. Ahora toca que nosotros obedezcamos estos mandamientos.
y que tengamos en claro esto. Y por eso siempre, como de la última porción, hemos aprendido. Estamos aprendiendo a amar a Dios. Y que cada ciclo, cada porción que estudiemos, cada mandamiento que aprendamos, familia, sea un mandamiento que, nos acerque más al Eterno. No podemos volver atrás, familia. Ya no podemos volver atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya le dijimos al rey, vamos a obedecerte. Lo que hizo Israel cuando estuvo en el monte Sinaí. Haremos todo lo que tú nos digas. Ahora tenemos que estar dispuestos a hacerlo, familia. Y por eso yo los animo a que sigamos aprendiendo juntos los mandamientos. Que sigamos aprendiendo paso a pasito para acercarnos y cada día decir, tengo la convicción, la emuná, la fe, la certeza de que conozco al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de que vengan, como dice, momentos de aflicción, momentos difíciles, Él me está enseñando. Él me está enseñando a amarle. Me está enseñando a depender de Él 100%. Y eso es lo que Él quiere, porque Él es nuestro Rey soberano, familia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir esta porción de haber definido estos términos que muchas veces quizás muy poco se hablan, pero es necesario, familia, que ahora tengamos en claro, y esto también nos pone en claro a la hora de la obediencia, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana en un estudio más en la Biblia en su contexto. Te invito a que te suscribas a la Biblia en su contexto, nos des un like, comparta los videos, porque la verdad nos ayuda, familia, a seguir difundiendo este mensaje y que muchos podamos seguir aprendiendo juntos, a acercarnos y a amar más a Dios. Así que, familia, nos vemos en un próximo estudio. Shalom.